Buenos días, ¿cómo les va? Rodolfo Lemos es mi nombre, soy profe de Derecho de Daños, también de Derecho Constitucional, pero esta clase es específicamente sobre Derecho de Daños. Hoy es el 14 de febrero de 2026, el Día de los Enamorados, así que feliz día para todos los que están enamorados. Y en este fin de semana largo me comprometí con mis estudiantes, mis alumnos, que les iba a grabar un video con algunos conceptos, algunas ideas, ¿no? Yo pensaba eh, qué tema elegir para conversar un ratito con ustedes. Y me pareció importante esto porque acabo de terminar de corregir los trabajos prácticos número 2 y noté un error común en, bueno, en uno de los temas sobre todo. Y eso dio lugar a que hoy eligiera esto de lo que les voy a hablar ahora, el tema de la reparación integral como concepto. Un poco esto, tenemos que los grandes arquitectos, los grandes ingenieros les encanta construir edificios que los admiramos, son bellos, y a los abogados también nos agrada que nuestros conceptos jurídicos y nuestras leyes sean bellas, además de justas, que encierren una cuota de verdad y sean bellas, tengan una estética, ¿no? Y ahí es donde yo veo esta frase de la reparación integral, que incluso de acuerdo a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene rango constitucional basado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, como respeto al proyecto de vida del otro, ¿no? Desde el fallo Santa Coloma en adelante, esto ha sido repetido varias veces. Pero esto nos lleva a un error iniciático para abogados recién recibidos que tiene que ver con reparación integral como idea de que verdaderamente podemos resolver los problemas del pasado al 100%. Y esto no es real, digamos, ¿no? Había una película que yo vi cuando era chico, Volver al Futuro, y la he vuelto a ver un par de veces con mis hijos. Volver al Futuro, que, bueno, el protagonista de 1985 viaja a 1955, no me acuerdo también la trama, pero en definitiva, su papá le pega una piña a un matón y a partir de ahí, cuando él vuelve al presente, el presente ha sido resuelto, ¿no? También se me ocurre este ejemplo que lo hemos leído ustedes y yo en muchos textos, el concepto de que tenemos que sacar la foto del pasado previo al siniestro, previo al evento dañoso. Luego tenemos, imaginemos un auto que fue chocado, después tenemos la foto del auto chocado, dañado, y luego tenemos una tercera foto que debe ser idéntica a la foto del inicio, ¿no? Foto 1, foto 2, foto 3. La foto 3 tiene que ser igual a la foto del inicio, a eso es a lo que le llamamos reparación integral. ¿Es posible hacerlo con un auto? Y seguramente que sí, sobre todo si ese auto que quedó todo roto lo reemplazamos literalmente por un auto idéntico, nuevo, digamos, ¿no? Pero si el auto dañado era también nuevo. Pero salvo en conceptos como ese que les estoy diciendo, donde tenemos cosas que son fungibles, en muchísimas otras cosas, la mayoría, les diría, no podemos resolver el pasado, el siniestro daño del pasado, digamos, ¿no? Entonces, por más que en nuestros textos legales, en nuestra jurisprudencia del más alto nivel, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llenemos la boca, los abogados, y nos llenamos de orgullo, admirando la belleza de nuestras normas y de nuestro derecho, diciendo que somos un país civilizado porque entre nosotros y en todo Occidente
rige el concepto con rango constitucional de reparación integral, la realidad es que así como la justicia humana no es capaz de resolver todas las injusticias del mundo, sino apenas un poco, y algunas de esas injusticias, también puedo decirles que la reparación integral no es integral en la mayoría de los casos. Permítanme un segundito que voy a cerrar una puerta. Ahora sí. Y yo les pongo dos ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el concepto del daño moral o daño extrapatrimonial. ¿Cómo hacemos para evaluarlo verdaderamente? El pago por el dolor, se decía en algún momento, inexactamente. Pero yo les pregunto, si una persona ha perdido por la acción antijurídica de otra persona a un hijo, ¿cómo podemos hablar de reparación integral en cobrar un monto a cambio de ese daño espiritual, daño moral, ¿no? Ustedes ya con ese ejemplo se dan cuenta de que es algo que pudiésemos traer de vuelta el pasado al presente, como en la película Volver al Futuro. No, no existe, no hay ni comparación, ni todo el oro del mundo le resuelve a un papá la muerte de un hijo, la muerte violenta de un hijo, quizás en algún caso. Entonces, daño moral, hacemos lo que podemos los abogados, procurando un mundo un poco más justo de lo que es, pero ustedes se dan cuenta ya con ese ejemplo, esa limitante, ¿no? Y puntualmente en el trabajo práctico 2 que hoy terminé de corregir, veía un error sobre los legitimados activos. Legitimación activa es un concepto que tiene que ver con quiénes son las personas, específicamente con nombre y apellido, que pueden interponer una demanda, una acción, para hacer valer una reparación, para hacer valer su pretensión de que, bueno, tienen derecho a una reparación, ¿no? ¿Quiénes tienen la acción? Eh, ¿Quiénes la tienen? Legitimados activos. Y específicamente con el daño moral, tenemos, yo acá lo abrí para leérselos y así lo conversamos. El artículo 1741 del Código Civil y Comercial, que nos rige desde agosto del 2015 en Argentina, dice el artículo 1741. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, es decir, el daño moral, el damnificado directo, el que sufrió el accidente y quedó con un brazo roto, por ejemplo, ¿no? Un accidente de autos y quedó con un brazo roto. Y fíjense la frase, si del hecho resulta su muerte o sufre una gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, es decir, como daño propio, según las circunstancias, los ascendientes, papá y mamá, los abuelos, los descendientes, hijos, nietos, el cónyuge y quienes convivían con aquel, recibiendo trato familiar ostensible. Podría ser una concubina, podría ser, o concubino, podría ser un hermano que convivía con él recibiendo trato familiar ostensible. Fíjense que solamente leyendo este primer párrafo de 1741, ustedes ya se dan cuenta, está indicando que si hay un accidente vial, en el ejemplo, una mujer va en bicicleta, un camión a poca velocidad la choca y la mujer queda con un brazo roto. Hay un daño patrimonial que resolver, no solamente su sanación, sino el lucro cesante de los días que quizás no puede trabajar. Ella fabricaba y vendía empanadas y no va a poder trabajar por no sé cuántas semanas hasta que se
sane de su brazo roto, sino también el daño moral, es decir, la disminución espiritual en cuanto a sentimientos de estar bien, la disminución que ella sufre. A eso le podemos llamar daño extrapatrimonial, daño moral de la propia víctima directa. Ahora, si esta mujer de 35 años tenía hijos, seguramente que va a haber un daño espiritual, un daño moral en sus hijos, que la ven a la mamá con esta situación. Sin embargo, específicamente nos dice el 1741, Código Civil y Comercial Argentino, que esos hijos que sí han sufrido un daño moral por el evento como damnificados indirectos, por el evento que tuvo como damnificada indirecta a su mamá, no tienen legitimación activa para reclamar el daño moral. No tienen. El 1741, que lo leímos recién, dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. La mujer que se le quebró el brazo. Sus hijos no, son damnificados indirectos. Contrario sensu de lo que nos dice el texto, no tienen legitimación activa sus hijos para reclamar el daño moral. Fíjense que empecé diciéndoles que hablamos de que tenemos un sistema de reparación integral, porque somos un país civilizado como todo Occidente. Sin embargo, ustedes aquí tienen una limitante. El legislador nos pone un freno, nos dice, bueno, no te la creas tanto a esta del daño moral, de la reparación integral, perdón, porque el daño moral que tiene un límite. Incluso si hay un hermano no conviviente que sufre muchísimo viendo el dolor de su hermana que se le quebró, rompió un brazo, ese sufrimiento espiritual, ese daño moral, no lo va a poder reclamar como damnificado indirecto porque no es conviviente con trato familiar ostensible y no es ascendiente, no es descendiente, ni es cónyuge. Pizarro y Vallespino, autores de una obra monumental, empezando por el manual de 2 tomos, señalan que podríamos, ya que decimos desde Santa Coloma, el fallo de la Corte Suprema en adelante, que el concepto de reparación integral tiene rango constitucional basado en un sentido escondido, diríamos, del artículo 19 de la Constitución Nacional, como no dañar a otro, como respetarle al otro su proyecto de vida sin dañárselo. Fíjense que afirman que en esta limitación del 1741, que nos limita el número de legitimados activos que pueden reclamar daño moral, hay una posible inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad porque está limitando en un sentido que podríamos considerar arbitrario el número de personas que teniendo un daño moral pueden ir y reclamar que les compensen económicamente ese daño moral que han sufrido, ¿no? Pero el artículo es categórico. El artículo dice que solamente ante la muerte del damnificado directo, los los que están indicados aquí, que son ascendientes, descendientes, cónyuge o quienes convivían con el damnificado directo fallecido, que habían recibido un trato familiar ostensible, un hermano conviviente, por ejemplo, van a poder ahí sí reclamar. Y amplía en relación al Código Civil anterior, al Código Civil que rigió hasta agosto del 2015 en Argentina, amplía diciendo que además de la muerte del damnificado directo,
podríamos admitir el caso de gran discapacidad. El concepto de gran discapacidad no está definido. Sin embargo, si antes únicamente admitíamos en caso de muerte del damnificado directo, les puedo decir que el concepto muerte y gran discapacidad del damnificado directo debe ser un concepto muy cercano a la muerte. Pizarro Vallaespinos, lo cito de nuevo, nos ejemplifican con un daño terminal. La persona quedó postrada en cama, no podría sobrevivir sin atención médica las 24 horas, o atención, perdón, no médica, pero de alguien que los atiende las 24 horas, quizás con alimentación parenteral a través de sonda. La persona ha quedado verdaderamente postrada. Ese es un concepto bastante posible a gran discapacidad, porque cuando decimos discapacidad a secas, sin decir gran discapacidad, el concepto de discapacidad implica no capacidad laborativa. Y no capacidad laborativa ya es, en materia del derecho laboral, un porcentaje por encima del 67% de daños en el cuerpo, en la psiquis de esa persona. Entonces, si decimos gran discapacidad, estamos ante una discapacidad agravada, que por lo tanto no es la mera incapacidad laborativa, es algo más. Por eso, con toda razón, y viendo la evolución legislativa, estos dos autores ejemplifican con una persona que, al margen de su discapacidad, inhabilidad laborativa, ha quedado postrada. Para seguir viviendo necesita atención las 24 horas. Ese es el caso. En el ejemplo que yo les había dado para el trabajo práctico 2, una mamá que tiene un brazo inútil, un brazo que quedó quebrado, no configura en absoluto la gran discapacidad, aunque no está definida, ¿no? Está citada en el 1741, pero no definida. Cerrando este videito, y después les puedo mandar otro sobre otros temas, les recuerdo, reparación integral es uno de los grandes títulos que usamos los abogados para llenarnos de orgullo de nuestro plexo legal, nuestro dispositivo de leyes que a lo largo de un par de siglos hemos ido construyendo, junto con la doctrina, la jurisprudencia del más alto nivel. Pero a veces son frases que no tienen un contenido ajustado completamente a lo que significa reparación integral. Y es bueno que los abogados, sobre todo los recién recibidos, no nos creamos el cuento, porque nos agrada construir edificios bellos a los abogados, edificios jurídicos, pero uno empieza a profundizar y se da cuenta de que, mira, directamente te lo digo, reparación integral, salvo que seas Dios Todopoderoso, es imposible. Y yo empecé poniéndoles el ejemplo de la muerte violenta de un hijo. Reparación integral, ¿qué significa en este caso? Apenas sí un cheque abultado al papá. Pero en el ejemplo que les puse, la mera limitación de los legitimados activos que pueden reclamar ya nos disminuye el concepto de reparación integral. No todos los daños van a ser reparados. Les mando un gran abrazo a todos y pronto les mando otro video sobre temas del módulo 3, que es lo que me estaban pidiendo. Un abrazo.